impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. De la palabra en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, oramos delante de ti, estableciendo, Señor, este tiempo en tu presencia, siempre suplicando tu guía, tu direccionamiento y que tú nos hables por medio de tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Preparamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro alma, nuestro entendimiento para poder ser edificados por ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Estuvimos, ¿verdad?, desarrollando en la mañana la temática acerca de las mesas de enseñanza, ¿verdad? Las mesas de enseñanzas. Hay mesas, ¿verdad?, que nos trasladan enseñanzas de parte del Señor y pudimos ver, ¿verdad?, algunos ejemplos puntuales que desprendían enseñanzas para poder abrazar y para poder aprender. Hoy que estamos en la mesa del Señor, hoy que el Señor nos invita a participar de su mesa, existieron algunas mesas donde el Señor estuvo sentado, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo estuvo sentado. Cuando hablamos entonces acerca de mesa, hablamos de comunión y lo que se desprende en ese ambiente. Dimos ejemplos, ¿verdad?, variados. Pero hubieron algunas mesas donde el Señor estuvo sentado. Por ejemplo, vimos Marcos 16, verso 14, donde el Señor se sentó con sus discípulos, ¿verdad?, y confrontó la incredulidad y confrontó la dureza del corazón de ellos. También vimos Lucas 7, verso 49, donde, ¿verdad?, estaban sentados a la mesa y emanaron comentarios acerca de una mujer pecadora que se había acercado al Señor y ellos estaban preguntando ¿y quién era aquel que ya podía perdonar pecados o que inclusive perdonaba pecados? Una pregunta que nosotros también respondimos en la mañana. Y también hablamos de Marcos capítulo 14, verso 18, cuando, ¿verdad?, el Señor estaban sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, de cierto digo que uno de vosotros, el que come conmigo, me va a entregar. Y vimos, ¿verdad?, que también en la mesa se desprendía un ambiente de cosas ocultas, ¿verdad? Entonces, que cuando nosotros nos reunamos en la mesa, habían estos aspectos que debían ser, ¿verdad?, aprendidos o valorar esos consejos. Número 1, comenzar a creer, abandonar la incredulidad. Número 2, ablandar el corazón, tener un corazón sensible, no ser un corazón duro o no tener un corazón endurecido. Número, ¿verdad?, 3, tener, ¿verdad?, no tener prejuicios, tener un corazón, ¿verdad?, reconocedor de sus errores, de sus torpezas para poder acceder al perdón del Señor, entendiendo que el que estaba hablando, en la casa de los que estaban hablando era Simón el leproso. Simón es el que oye, pero estaba leproso y en esa casa estaban aún juzgando a una mujer que venía con un quebranto en su corazón. Y número 4, cada vez que nos presentamos a la mesa del Señor, abrir el corazón, dejando y confesando las cosas que están ocultas para poder, ¿verdad?, acceder al perdón y a la bondad del Señor. ¿Verdad? 4 puntos que estuvimos desarrollando en la mañana. Ok, entonces bajo ese concepto, entonces ahora te quiero compartir esta segunda temática en el día de hoy acerca de las mesas de enseñanza, ¿verdad? La parte 2. Vamos a tomar algunos puntos y vamos a explicar algunas enseñanzas en esta noche para que así también podamos cerrar este hermoso día en la presencia del Señor, aprendiendo y meditando en su palabra. El servicio mutuo, le puse a este versículo, el servicio mutuo. Y me encontré con este versículo, Lucas 13, verso 14. Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Me parece, ¿verdad?, interesante poder, ¿verdad?, ver este versículo, un versículo que también de una u otra manera lo hemos visto, lo hemos conversado, ¿verdad?, lo hemos desarrollado y tratado en más de alguna oportunidad, hablando acerca de la importancia de lo que había hecho el Señor Jesucristo. Dice el versículo 4, Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Este es el famoso párrafo o el famoso capítulo donde el Señor lava los pies de sus discípulos, ¿verdad? El versículo 2 dice que durante la cena
como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y de que Dios había salido y a Dios volvía, se levantó en la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Y mire que es interesante poder ver que hay versiones que traducen que Jesús se levantó de la mesa como levantarse de la cena. Se levantó de la cena, se levantó de la mesa. Y luego, ¿verdad?, echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarán los pies, dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Verso 9, Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el verso 10, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos, hablando, ¿verdad?, acerca de aquel que lo iba a entregar. Porque sabía que él lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Entonces, ¿verdad?, este párrafo bíblico es un párrafo que nos habla acerca de lo que había hecho el Señor. Ahora, dentro de este párrafo bíblico que hemos visto y que lo hemos desarrollado, hay varias cositas que nosotros debemos conversar. Aquí es un ejemplo, ¿verdad?, de servicio. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por la administración? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por lo que es el consejo? Aquí vemos claramente que el Señor ya sabía que había venido del Padre y sabía que tenía que retornar al Padre. Sabía que había venido y sabía que tenía que retornar. Lo importante, ¿verdad?, de este punto es que Jesús, teniendo esa conciencia, se da cuenta que ya había alguien que estaba con el corazón contaminado y era aquel que tenía, ¿verdad?, al diablo en el corazón. Jesús por fuera, pero al diablo en el corazón. Y la Escritura dice que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla, se la ciñó en la cintura, puso agua en un pocillo, en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Hasta ahí todos se dejaron lavar. Cuando llega Pedro, Pedro dice: ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dice algo interesante. Estas enseñanzas se desprenden de la mesa donde está sentado el Señor. El Señor sentado a la mesa, dice la Escritura que se levanta, luego que empieza a hacer todo, se vuelve a sentar. Pero lo importante acá es que esta enseñanza se desprende en la mesa, y la mesa es comunión, la mesa es cena, ¿verdad? Entonces el Señor en la Santa Cena, en esta cena de comunión con sus discípulos, les quiere enseñar algo acerca del servicio mutuo. Algo que nos tiene que nosotros, ¿verdad?, traer la Santa Cena, es traer un entendimiento de que la Santa Cena nos traslada comunión con Jesucristo, pero también debe desatar comunión con nuestros hermanos, comunión entre nosotros mismos. Y comunión no tan solamente desde la faceta de conocernos, sino también del servicio mutuo que nos prestamos como hermanos en Cristo Jesús o como cuerpo de Cristo. ¿Por qué no decirlo de esa manera, verdad? Entonces me parece muy interesante poder que esto se da en el marco de una cena y de una mesa de comunión. Jesús se levanta, dice el versículo 14 que estamos leyendo acá, tomó una toalla, se la ciñó y comienza a lavar el pie de los discípulos. Pero Pedro dice: ¿tú me vas a lavar? Y él dice: no, no me vas a lavar. Y Jesús le responde algo muy importante: Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y ahí, no tienes parte conmigo, a uno le llama impresionantemente la atención. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que Jesús le estaba diciendo, como autoridad espiritual, hágase la idea, Jesús como referente ministerial le estaba diciendo a sus discípulos: si ustedes no me permiten formar parte de su caminar, entonces ¿cómo quieren tener parte conmigo? Si ustedes no quieren que yo sea parte de la administración de su caminar, entonces ¿cómo quieren tener parte conmigo? En otras palabras, le está diciendo: si ustedes no son capaces de abrir su corazón conmigo y poder permitirme a mí que yo les lave, les ministre, les purifique, les limpie en vuestro caminar, entonces ¿cómo quieren tener parte conmigo?
Cuando le dicen esto a Pedro, Pedro dijo, entonces lávame las manos y la cabeza. Otra versión dice, entonces lávame entero. Y Jesús le dice, no, ya ustedes están limpios. Recuerden que también habíamos repasado un versículo y luego también lo dice en Juan 15, ya vosotros sois limpios por la palabra. La palabra ya había limpiado a los discípulos y Jesús dice, ya están todos limpios, salvo aquel que lo iba a entregar porque tenía al diablo en el corazón, ¿verdad? Él venía con algo oculto en su corazón, el diablo en el corazón. Y Jesús dice, no hay nada de él en mí. Entonces, ojo con tener cosas del diablo en el corazón. Que Dios guarde nuestro corazón de no añadir cosas que son de las tinieblas en nuestra vida. Ahora, voy a la carga con esto porque me parece interesante poder ver que luego, ¿verdad?, que el apóstol Pedro le dice esto. Bueno, el Señor dice, entonces lávame entero, purifícame entero, límpiame entero. Y el Señor dice, no, Pedro, aquel que necesita ser lavado solamente necesita lavar su caminar. Ponga atención a eso. Ahora, es interesante poder ahora ver el verso 12. Luego que le dije lo que le hablé, era lo que seguía al verso 4 en adelante. Pero mira el versículo 12. Una vez que terminó de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto y volvió a sentarse en la mesa. Volvió a sentarse en la mesa. Y les preguntó, ¿comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros? Por eso que estas son enseñanzas que se desprenden de la mesa. Las mesas de enseñanza. El Señor le dice, ¿comprendéis lo que acabo de hacer con ustedes? ¿Me han entendido lo que acabo de hacer? Verso 13. Vosotros me llamáis maestro, rabí y señor. Y tenéis razón porque lo soy. Soy un maestro, pero también soy su señor. Verso 14. Pues si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los unos a otros los pies. Ojo con eso. Aquí entonces el Señor marca, hermanos amados, un escenario importante con relación a lo que estamos viendo, porque Jesús le estaba diciendo, si yo hice esto con vosotros, si yo establecí este principio con ustedes, ustedes me llaman maestro y señor. Ponga atención a eso. Porque cuando hablamos de la faceta de maestro, el maestro está llevando la faceta de la enseñanza, la faceta de la instrucción, la faceta del equipamiento, llamémoslo de alguna manera. Pero cuando dice, si hubiesen quedado solamente en la faceta de maestro, porque en la faceta de maestro quedó Judas, todos los discípulos, 11 discípulos decían, Señor, 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 Señor. Pero Judas le decía, maestro. Y Jesús le dice, ustedes me llaman maestro y Señor. Le dice cómo le decían ellos, maestro y Señor. Pero el Señor luego le dice, pero yo soy Señor y maestro. Es decir, primero soy su Señor. Porque si soy su Señor, entonces lo que yo le enseñe van a aprender y lo van a obedecer. Porque soy su Señor. Pero si solamente buscan que yo sea su maestro, entonces el señorío va a quedar en una segunda etapa. Y a lo mejor hay una probabilidad de que no obedezcan plenamente lo que yo estoy exhortando o enseñándoles. Ahora, si ustedes saben, si yo soy el Señor, soy su curios y también soy su rabí, soy su maestro, yo les di el ejemplo del lavado, yo les di el ejemplo de la limpieza, de la pureza, de la administración. Así también hagan ustedes los unos con los otros, servicio mutuo. Entonces, una de las revelaciones que se desprende de la mesa, de la comunión, es que no tan solamente tenemos que tener comunión con el Señor, sino también aprender a tener comunión los unos con los otros. Y en este punto es tan importante los conceptos de la ministración. Ojo con eso, la administración como segundo componente de la ayuda a un feligrés, a un hermano. Consejería, ministración y liberación. La administración es una figura entonces de ayudarnos en el caminar, de ministrar nuestro caminar. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Me tomo mi toalla y comienzo a lavar los pies, comienzo a participar con ustedes en su caminar. Y algo tremendo que tiene que pasar, hermanos amados, en este día es que antes, hermanos amados, de estar participando de la Santa Cena, inclusive después de participar de la Santa Cena, tiene que venir un proceso de ministración a nuestro caminar.
Tienes que ministrar tu caminar, tienes que lavar tu caminar. No es posible que sigas caminando de la misma manera. Hemos tenido una declaración poderosísima este año de que Dios nos va a cambiar el caminar, y la pregunta es: ¿cómo estás caminando? ¿Estás dejando que el Señor te lave tus pies? ¿Estás dejando que el Señor lave tu caminar, ministre tu caminar? ¿Estás permitiendo que Dios te ayude a poder lavar tus pies de barro? Ese barro que tienes en tus pies, las áreas no rendidas, aquellos aspectos que necesitan ser ajustados, que necesitan ser ordenados. ¿Estás dejando que Dios trate contigo en tu caminar? ¿Estás dejando que las autoridades delegadas te ayuden? Porque le dijo: yo hago esto como Señor y como Maestro con ustedes, los apóstoles, mis discípulos directos. Ustedes son los delegados de hacer esto los unos con los otros. Eso habla acerca de ministraciones afines. Ministraciones afines. Es decir, un mayor no se puede ministrar con un menor. Un menor se tiene que ministrar con un mayor, y así en el escalafón. Por eso es que es muy importante entender que en el sistema de gracia todos somos iguales, pero en el sistema de gobierno hay autoridades y hay jerarquías. Y es por eso, hermanos amados, que debemos comprender y entender lo que el Señor quiere ir haciendo en nuestros corazones. Entonces aquí está lindo poder comprender: Señor, necesito administrar mi caminar. Necesito ordenar mi caminar, Señor. Necesito ordenar mis pasos. Pedro le dijo: Señor, no tan solamente mis pies, lava mis manos y mi cabeza, porque a lo mejor mis obras no están bien, mis pensamientos no están bien. Pero el Señor le dice: pero Pedrito, eso de tus pensamientos, eso de tus manos, están ministrados por la palabra, ya están limpios. La palabra te entrega las herramientas para poder ayudarte en tus obras y en la renovación de tu manera de pensar, Pedro, para que trabajes en eso. Pero también te quiero enseñar, Pedro, que todo esto se conjuga en el lugar donde termina todo este proceso. Y fíjese algo, que estudiando un poco acerca de los pies son donde descansa toda la estructura del cuerpo. Y los pies son los que tienen contacto con la tierra. Mire qué interesante. Entonces el Señor le estaba diciendo a Pedro: es importante que ustedes entiendan, y también ustedes, todos los discípulos, que la administración es importante, que el lavado de pies es importante, que debemos de cuidar de lavar nuestro caminar y nuestro andar, porque es importante. No tan solamente podemos quedarnos con cosas en nuestro corazón, y cosas en nuestra mente, cosas en nuestra alma, sino que tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a ir al consejo, tenemos que ir a oír la palabra, la orientación, la guía. ¿Para qué? Para que el Señor vaya ordenando nuestro corazón, vaya ordenando nuestra mente, vaya ordenando nuestros pensamientos. Hoy que nos acercamos a la mesa del Señor, qué importante es poder presentar nuestro corazón delante del Padre y decirle: Señor, este es mi caminar, Señor, tengo mis pies sucios, me aparté por sendas incorrectas, Señor, apresuré mis pies al mal, fui y me contaminé, pisé el campo maldito, Señor, pisé un campo profanado, pisé un lugar inadecuado, mis pies se apresuraron hacia lo malo, hacia la iniquidad, pero vengo ante ti, Señor, para que tú me laves, para que tú me limpies, Señor, y quiero rogar, así como tú lo hiciste, para poder yo también trabajar y ayudar a los míos. Qué importante es cuando el padre de familia hace ese ejercicio, hermanos amados, con su autoridad espiritual. Qué importante, porque después él también tiene autoridad espiritual para lavar los pies a los que están bajo su cuidado. Hay gente que quiere entregar un servicio mutuo, pero él no lo recibe. No quiere recibir ministración, no quiere recibir consejo, no quiere recibir ayuda. Siempre quiere ayudar, quiere hacer, quiere ayudar, quiere hacer. Para otros siempre, pero no tiene la eficacia ni la solvencia porque está practicando algo que él no cree. Quiere hacer algo que él no cree. Entonces, muy importante lograr comprender que el Señor le estaba diciendo: ojo, yo quiero que ustedes entiendan que antes que yo, Rabí, soy Señor. Ustedes piensan que yo soy solamente su maestro y me tienen como Señor también, y bien hacen. Pero yo les quiero decir, yo soy Curios. Yo soy su Señor primero, y como su Señor les estoy enseñando. Entonces, mire qué importante es poder entender. En la Santa Cena, en la mesa, dice la Escritura que Él lavó los pies, se paró de la mesa y luego se volvió a sentar y le dijo: ¿entienden lo que yo hice con ustedes? Quiero que esto lo mantengan en el tiempo. Hagan esto. Enseñen el lavado de los pies. Muchas veces se ha enseñado, hermanos amados, este párrafo solamente desde la faceta de hacer cosas en el templo. Pero lógicamente esto tiene que ver mucho también con el caminar en el Evangelio.
con el caminar que tenemos en el Evangelio. Así que es muy importante comprender y entender esta faceta, el servicio mutuo. Ahora miremos Lucas verso 22, verso 27, la motivación. Aquí hay algo también interesante que se desprende desde el punto de vista de la Santa Cena y lo considero muy lindo a poder desarrollarlo. Dice la Escritura, porque ¿quién es mayor? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado? Pues yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Hablando acerca de la temática del servicio, hermanos amados mutuo, aquí me llama la atención que la Escritura nos menciona este punto importante a poder ser desarrollado, pero yo lo miraría, hermanos amados, de una manera tan linda, porque Lucas, y por favor acompáñenme, Lucas capítulo 22, versículo 27, nos habla acerca de esto. Y era interesante poder visualizar este punto. Yo quisiera que estas cosas no ocurrieran, pero ocurren. Dice la Escritura, verso 24, surgió también entre ellos una discusión. Mire lo que estaban discutiendo. Sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Estaban discutiendo los discípulos. Estaban discutiendo aquellos que eran parte de la misma familia. Tenían al mismo Señor, tenían al mismo Maestro, tenían al mismo, ¿verdad?, que les estaba guiando, que les estaba instruyendo, ¿verdad? Y es interesante poder verlo así. Surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Y Jesús le dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes el mayor entre vosotros, antes el que es mayor entre vosotros, hágase como el menor. Y el que dirige, como el que sirve. Entonces, aquí me da la idea de que en la Santa Cena también se desprende una faceta de mayor conciencia espiritual. De mayor conciencia espiritual. Porque en esta mesa el Señor le estaba diciendo, mire, estas conversaciones no están bien, estas discusiones no están bien. Ustedes quieren tratar de poner un sistema humanista en el reino. Es que mire, el sistema humanista se quiere meter al reino muy fuertemente. La mercadotecnia, las estrategias, el sistema organizacional, hermanos amados, los tiempos, todo se quiere meter. El sistema humanista, meterse en la iglesia. Si el sistema humanista le quiere decir ahora también a Dios cómo hacer las cosas, le quiere enseñar el sistema a los pastores cómo deben hacer las cosas, a los congregantes cómo deben hacer las cosas. El sistema se quiere meter en la finanza de la iglesia, se quiere meter en la congregación de los hermanos, se quiere meter en la administración eclesial del templo, en cómo se ministra la gente, se quiere meter en todo. Un sistema humanista. Y de repente, hermanos amados, hasta los mismos hermanitos, las mismas ovejas, una mentalidad muy humanista. Una mentalidad muy terrenal para ver las cosas del Señor. Si vemos que ponga a pensar a veces a la gente, no le molesta estar 3 horas viendo un partido de fútbol. No le molesta estar 7 horas en un parque de diversión. No le molesta estar, hermano, viendo series todo el día, toda la tarde, toda la noche. Acabarse series en una semana, ver 2 capítulos de una serie, 3 capítulos de una serie, acostarse toda la tarde a ver películas. Pero le molesta cuando el pastor o el predicador se demora media hora más enseñando, 15 minutos más, o se alarga un poquitito más la alabanza. Mire, la molestia es porque hay un pensamiento también humanista. Lo que pasa es que es el tiempo de la gente. Todas las personas tienen su tiempo y todas las personas tienen sus actividades. Pero obviamente, hermanos amados, cuando nosotros hablamos de la administración del tiempo, tenemos que considerar las cosas del Señor en nuestra agenda y que también le demos un sentido de valoración también en las prioridades. Hermanos, como bien a veces decimos, hay gente que es un poquitito carnal, hermanos amados. Digo carnal porque a veces escucha lo que quiere escuchar, se conecta cuando quiere conectarse, opina cuando quiere opinar, pero realmente, hermanos amados, no hay un corazón congregacional para el pueblo. Entonces, miren qué tremendo centro. El Señor le dice, no pongan el sistema humanista en medio del reino, porque ellos estaban discutiendo cuál debía ser considerado el mayor. O sea, ¿quién era el más importante entre ellos? ¿Simón será? ¿Tomás será? ¿Pedro será? ¿Cuál es? ¿Jacobo será? ¿Juan será? ¿Cuál es el mayor entre nosotros? Me interesa que establezcamos rangos aquí entre nosotros.
Y Jesús le dice, oye, los reyes gentiles se enseñorean de esa forma. Los que no son del reino, los que tienen autoridad sobre ellos se le llaman bienhechores, ellos son los mandamases. Pero entre ustedes, muchachos, no debe ser así. Antes, quien quiera ser el mayor, hágase. Ponga atención a esa palabra, hágase. Así lo dice aquí esta versión. La verdad, la versión española, nueva versión de la Biblia, habla hoy. Dice, no debe ser así entre ustedes, sino que hágase el menor. Es decir, aquel que quiera ser el mayor, hágase el menor. Y aquel que dirige, sea el que sirve. Es que nosotros tenemos una conciencia muy errada de lo que tiene que ver, hermanos amados, con la autoridad. Hay mucha gente que quiere llegar a ser autoridad para que la gente lo obedezca. Pero en el reino, como lo hemos aprendido, hermanos, el ascenso se da por el servicio. El crecimiento se da por el servicio, no se da como en el mundo. En el mundo el que se sienta es mayor que aquel que atiende. Pero en el reino el que atiende es mayor que aquel que se sienta. Porque, hermanos amados, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. Le estaba diciendo, vengo a entregarles una enseñanza en esta mesa. Yo soy su Señor, yo soy su curios, yo soy el mayor entre ustedes, pero entre vosotros como el que sirve. Y ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo para que coman y beban a mi mesa en mi reino. Y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esa es una declaración escatológica para el tiempo final de la función que iban a tener los 12 apóstoles, ¿verdad?, del Cordero. Pero volvamos aquí al caso del servicio. ¿Cuál era la motivación? Aquí en la mesa se desprende una motivación incorrecta. Entonces, qué importante es poder venir a la Santa Cena y poder decir, Señor, aquí estoy delante de ti. Si te sirvo, aquí estoy, Señor. Y no quiero tener en mi corazón, ni en mi mente, ni en mi alma alguna fascinación por querer cargos, por querer posiciones, por querer lugares. Mire, yo le respeto mucho el pensamiento. Un padre tiene que tener siempre el pensamiento de que sus hijos crezcan y que caminen en la casa del Señor. Pero nunca usted vaya a pedir lugares, nunca usted vaya a pedir posiciones. Porque mire que hubo una madre que vino y le dijo al Señor, Señor, en tu reino sienta a uno de mis hijos a tu derecha y a otro de mis hijos a tu izquierda. Y Jesús le dijo, no puedo yo dar lugares, no puedo dar posiciones. Los lugares en esta mesa los define el Padre. Los lugares en esta mesa los define el Padre. Entonces, hermano, lo que tenemos que aprender de la mesa es que la mesa de comunión, la mesa del Señor, la mesa que se ha preparado, nos tiene que enseñar a no querer tener pretensiones muy humanas, ni el deseo muy humano de querer ser mayor que nuestros hermanos, de querer ser gente que tenga autoridad para mandar, para acceder al reconocimiento. No, hermanos, muy lejos de eso. Quien quiera ser el mayor, sea el servidor. Quien quiera ser el grande, sea el menor. Quien quiera que sus hermanos le valoren y le respeten, que lo vean sirviendo, que lo vean con un corazón humilde, que lo vean con un corazón dispuesto a crecer, a servir, pero muy lejos de querer solamente reconocimiento. Ojo con ese principio. Yo no le estoy diciendo, hermano, la ausencia de honra. La honra debe estar presente siempre. En cada dignidad, en cada trabajo, cada servidor, cada ministerio debe ser reconocido por lo que uno reconoce bien a uno. Pero la motivación tiene que ser correcta. Entonces, en la mesa, Dios nos enseña de las motivaciones. Entonces, la pregunta sería, ¿qué motivaciones tienes tú en este día? ¿Cuál es la motivación de tu servicio? ¿Por qué estás sirviendo? ¿Por qué quieres cantar? Por ejemplo, ¿cuál es la motivación de cantar? ¿Porque tienes talento? ¿Porque cantas bonito? No, yo quiero cantar ahora porque yo quiero que todos me conozcan y todos me miren y todos sepan que yo canto bien. ¿Esa es tu motivación? No, lo que pasa es que yo quiero salir en más transmisiones porque siento que salgo en muy pocas transmisiones. ¿Esa es tu motivación? ¿Y para qué? ¿Para qué quieres salir en tantas transmisiones?
lo que pasa es que, no sé, no hay una motivación correcta, no hay una motivación coherente. Cuando estamos en la casa del Señor, ¿para qué te ponen en un lugar? ¿Para qué te ponen en un cargo? Si mire, hay gente, hermanos amados, que solamente ocupa una posición, pero nunca quiere servir. Hay que estarlo, ¿verdad?, picaneando para que sirva. No, hermanos amados, imagínense un diácono que tenga que estar picaneándolo para el servicio. Es sometido a prueba y lo hace mal porque no quiere servir, no está bien. Al hermano que está sirviendo en cualquier área de la congregación, tiene que tener un corazón dispuesto para servir, pero no va a pensar que porque sirve, entonces el hermano, venga aquí, yo sí soy el hombre clave acá. No, hermano, todos somos servidores de Cristo, todos somos servidores del Señor. Y esto también es importante cuando en el servicio, hermano, los ánimos se empiezan a acalorar. Y de repente los hermanos en el servicio empiezan a retar gente y los tratan, los suben y los bajan. Hermano, no se equivoque, no es una empresa, no es una organización, es un organismo vivo, donde debemos tratarnos con amor, con respeto, con afectividad, con cariño, con honra, donde debemos reconocer el servicio que hace mi hermano, el servicio que hace mi hermana, cada uno de los servicios que se dan en la congregación, y esto se desprende de la Santa Cena, de la mesa. El Señor les enseñó acerca de la administración en el caminar. El Señor les enseña, no tengan las motivaciones incorrectas. Si Dios los va a levantar, va a ser Dios que los levante. Si Dios los quiere en un lugar, va a ser Dios que los ponga ahí. Si Dios quiere tener algo contigo, Él sabe dónde vives, cómo te llamas, Él sabe en qué trabajas, a qué te dedicas, cuánto calzas, Él conoce tu familia, Él conoce todo de ti. Él pondrá en el corazón de las personas que deben estar en tu jornada. Él tocará la vida de alguien, Él mostrará en sueños, Él hablará, de alguna u otra manera lo hará, pero Dios lo va a hacer. Pero tú mantén tu corazón bien cuidado, bien guardado, sin contaminación, sin la motivación incorrecta que te puedes equivocar. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Mateo, hermanos amados, 9, versículo 10. Otro aspecto que el Señor quiere dejar bien claro y que también estuvimos esculpiendo en la mañana desde una faceta bien interesante, pero quiero también repetirlo hoy en la tarde en este servicio de Santa Cena porque lo considero que es necesario. Ahora, ¿qué es necesario lo que le voy a decir? Esto tiene que ver, hermanos amados, con una necesidad. Mateo 9, versículo 10. Y dice la Escritura, y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, estaban sentados a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Mire qué interesante, volvemos a la carga, gente que estaba sentado con Jesús y con sus discípulos. Ahora, me parece interesante poder visualizar el versículo 9, dice la Escritura, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de los tributos. Este hombre no era un candidato para nadie. Nadie lo quería en el pueblo. Lo tenían como un ladrón, lo tenían como un sinvergüenza, lo tenían como alguien que había robado, que había estafado, lo tenían como un comprado del Imperio Romano, aún siendo judío. Vi un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos. También se le conocía como Leví, en los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Lo interesante es que él se levantó e inmediatamente le siguió. Verso 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente con Jesús y sus discípulos. Y cuando estos vieron, miren lo interesante, el verso 11, por favor, véanlo usted en su Biblia. Cuando vieron esto, los fariseos, que son los religiosos, la doctrina de los fariseos es la apariencia, la hipocresía, la levadura, ¿verdad? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Como quien dice, ¿por qué tu maestro está compartiendo con gente que no tiene que compartir? ¿Por qué tu maestro se involucra con personas que las cuales no se tienen que involucrar? Por favor, coméntame eso. Por favor, háblame de ese punto. Por favor, háblame de por qué tu maestro está haciendo eso. Me parece interesante poder verlo. Me parece interesante poder evaluarlo. Y vienen los fariseos y le dicen, sus discípulos
hermanos amados, su maestro come con pecadores y con publicanos. ¿Por qué hace eso? Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, el Señor traslada otra enseñanza más en la mesa. ¿Cuál enseñanza? Que su grupo objetivo no es enfocarse en las personas que piensan que nada necesitan. Apocalipsis nos enseña que los que dicen que de nada tienen necesidad son gente ciega, son gente, hermanos amados, pobre en lo que sienten dentro de ellos. Son gente, hermanos amados, que tropieza, gente desnuda, gente que no sabe. Y el Señor le dice, ¿y no sabes que eres un pobre, ciego, desnudo y desventurado? Porque dices que de nada tienes necesidad. Entonces el Señor enseña en la mesa diciéndole, ojo con esto. Los que ustedes piensan que no son importantes son los que tienen una verdadera necesidad. Y yo les quiero enseñar a ustedes en esta hora esto. El Señor dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Alguien de repente dice en la iglesia, no, lo que pasa es que yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay un montón de hipócritas, porque en la iglesia hay un montón de gente falsa, porque en la iglesia hay un montón de personas que se van a pegar en el pecho y hay un montón de gente que vive una vida aparentando que son mejores que otros. ¡Qué mentira del diablo más grande! ¿Cuándo se ha enseñado eso en la iglesia? ¿Cuándo se ha dicho que las personas que están en la iglesia, que su naturaleza es ser, hermano, altiva, o que sentirse su naturaleza es que se hagan sentir superior a cualquier otra persona? Lógicamente en el reino, aquel que ha nacido de nuevo en Cristo, hermano, tiene una bendición diferente. Pero ese nuevo nacimiento lo va a llevar a ser humilde delante del Señor. Y Dios lo va a levantar por causa de su humildad. Porque al que se humilla, Dios lo levanta. Pero hermano, qué terrible es cuando alguien no siente la necesidad. Yo recuerdo que hace años yo conocí un testimonio, escuché un testimonio de gente que le evangelizaba a las personas que eran muy talentosas y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesitas a Jesús. Y este hombre le dijo, no necesito a Jesús. Sí, porque la plata algún día se te puede acabar. Porque buscan evangelizar de acuerdo a la necesidad, a las necesidades comunes, terrenales. Y le dice, sí, porque el dinero en algún momento se te puede acabar. No, le dice, yo con el dinero que ya tengo puedo vivir hasta 4 vidas. Pero de repente la salud puede que se te vea afectada. No, mijo, siempre me hago deporte, como sano, tengo expedientes genéticos de que mi familia es bien longeva y puedo, ¿verdad? Tengo antecedentes de que mi familia vive mucho. Pero de repente le dice el evangelista, ¿puedes sentirte solo? No, siempre estoy rodeado de gente y siempre tengo las mujeres que quiero, siempre tengo compañía, entonces la verdad que no. Entonces parece que el evangelista como que ya no supo nada más que decirle, dijo, bueno, entonces cuando tengas alguna necesidad me llamas. Es que a veces, hermanos amados, hay gente que pareciera ser que no necesita nada. Digo pareciera ser. ¿Sabe por qué digo pareciera ser? Porque Dios nos ama tanto que en todos nosotros dejó un chip para volver al Padre. Como dice la Biblia, todos los hermanos amados, toda la sangre vuelve al corazón y el corazón distribuye a todo el cuerpo. Y la Biblia dice que todos los espíritus tienen que volver a Dios y Dios los ubica. Entonces todo nace del Padre y todo vuelve al Padre. Ahora, Dios dejó en todos los hombres un microchip, por decir de alguna manera, un receptor. Dejó algo dentro de los hombres que sientan que tienen una necesidad, un vacío. Por eso es que ese vacío Él lo dejó para que ellos supieran que ese lugar le pertenecía a Él. Sin embargo, el enemigo ha ocupado ese vacío para llenarlo de depresión, para llenarlo de hechicería, para llenarlo de vanidades, para llenarlo de materialismo, para llenarlo de adulterio, de inmoralidad, de indecencias, para llenarlo de pensamientos lejos, de otro tipo de sectas, religiones, pensamientos, ideologías, y ha querido reemplazar ese lugar con otras cosas, pero esa insatisfacción nunca se va a acabar. Entonces quiero que el Señor, ¿verdad?, en este día nos traiga esa revelación. ¿Por qué usted aceptó al Señor? Porque le necesitaba en su vida. Pero usted sabe que es una persona que necesita del Señor,
como dice la Escritura, y el día en que se hizo fuerte fue para su ruina. Nunca pienses que puedes vivir lejos del Señor. Nunca pienses que son tus capacidades. Nunca pienses que es tu fuerza. Nunca pienses que es tu energía. Nunca pienses que es lo que tú sabes, lo bien que tú te desenvuelves. Es que hay gente que piensa, no, es que yo soy un excelente predicador, yo soy un excelente ministro, yo soy un excelente músico, sé tocar las cuerdas, sé tocar las entonaciones, yo soy un excelente cantante y nadie canta como yo canto como los ángeles, y hermano, y hay un egocentrismo porque piensan que son sus habilidades, piensan que son sus capacidades y no saben que solamente es su misericordia, es lo que Dios otorgó, es lo que Dios dio, es lo que Dios nos concedió por amor, por misericordia, por bondad, porque éramos gente perdida. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y por eso que nosotros tenemos esta capacidad de poder reconocer, porque sabemos que necesitamos del Señor. Te pregunto, ¿necesitas del Señor? ¿Necesitas venir a la mesa? ¿Necesitas acercarte a Él? El Señor le dijo, yo me voy a tener que juntar con estas personas porque estas personas sí necesitan. Qué tremendo. Y se lo voy a decir ahora desde la faceta ministerial. Qué lindo es cuando una ovejita necesita escuchar a su pastor. Qué lindo cuando una ovejita dice, ¿qué opina mi pastor de esto? Voy a escuchar el consejo de mi pastor. ¿Qué opinará mi pastora de esto? Y quiere escuchar la voz de su pastor, porque también hay ovejitas que son iguales, que no necesitan nada. Nunca necesitan un consejo, se autoministran, ellos deciden, ellos hacen lo que quieren, hermano, y toman la iglesia como el lugar donde ellos van cuando quieren, escuchan cuando quieren, viven como quieren. Y la iglesia es como un lugar de pasatiempo donde va de repente y va en otra ocasión. De repente el pastor no tiene idea, no porque no escriba, no porque no llame, no porque no quiera ubicarlo, porque los hermanos no quieren, no comparten parte de la vida cristiana, no quieren hacer vida de iglesia. Hermanos amados, es que hacer vida de iglesia, nosotros somos la iglesia y tenemos que mostrarnos como tal. Así como el pastor se tiene que mostrar pastor, la oveja se tiene que mostrar oveja. De repente usted no va a pensar que una oveja es oveja porque un día iba de pasada y entró al templo. La oveja se tiene que mostrar oveja. La oveja se muestra oyendo a su pastor. La oveja se muestra siguiendo a su pastor. La oveja se muestra queriendo que su pastor la conozca. Pastor, este soy yo. Este soy yo, esta es mi vida, esta es mi casa, esta es mi familia. Vengo de acá, vengo de allá, esto me ha pasado, esta es mi historia. Pastor, conózcame. ¿Por qué? Porque yo quiero ser ovejita. Porque yo quiero ser ovejita, porque yo quiero ser pastoreado, quiero ser pastoreada. Ah, perfecto. Entonces el punto importante en este ítem es preguntarte, ¿quieres ser pastoreado? ¿Te dejas pastorear? Hay gente que cuando tiene un problema se acuerda, hermanos amados, de los hermanos, se acuerda de todo, pero ¿y antes? Cuando no tenías problemas, ¿sabíamos de ti? Entonces, por eso es que es importante, porque a veces nosotros queremos hacer la misma estructura que hacemos con Dios. Nunca consideramos a Dios hasta cuando hay un problema. Y es como también, hermanos amados, a veces la iglesia se toma como el mentolatum, hermano, la última puerta. No debería ser así. No debería ser así el trabajo ministerial. Entonces, reconoce que tienes necesidades. Hermano, reconoce que necesitas pastor en tu vida. Yo tengo un pastor. Yo no puedo decir, no, soy producto del aire. No, tengo un pastor. Un pastor que me enseña, un pastor que yo lo escucho, un pastor que lo respeto, que lo honro, un pastor al cual yo le diezmo, un pastor que ora por mí, un pastor que yo le ayudo, que yo me muestro hijo. Pero, hermano, ¿por qué? Porque esto es algo entre los dos, es un proceso entre los dos. Es un pastor que me casó, es un pastor que ha presentado a mis hijas, ha bendecido mi familia, me ha corregido, me ha enseñado, se ha enojado conmigo, se ha alegrado conmigo, yo lo he conocido más, él me ha conocido más. Hermano, una historia, como un papá con un hijo, como una oveja con un pastor. Entonces, acá tenemos que reconocer que hay necesidades. Y el Señor dice, mire, los sanos saben que los sanos no necesitan nada. Pero yo vengo acá a ellos porque ellos necesitan. Entonces el Señor nos enseña en la mesa que hay una necesidad. ¿Necesitas del Señor?
entonces el Señor te está esperando en su mesa. Necesitas del Señor, entonces el Señor se va a sentar contigo. Y le dice a los religiosos, aprendan lo que es misericordia y quiero. Aprendan lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Porque no ha venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces la gente dice, no voy a la iglesia porque hay mucha gente que dice algo que no espere. Si nosotros sabemos, si la iglesia no es el lugar, hermano, del club de Toby, la gente que va a la iglesia es gente que necesita al Señor y que está aprendiendo y que está creciendo, va a cometer errores. A veces la gente dice, y más encima era hermano. Sí, puede haber nacido de nuevo, pero a lo mejor en ese nacimiento todavía está en un proceso. A lo mejor todavía está aprendiendo. A lo mejor todavía está creciendo. A lo mejor todavía tiene su carne muy alta. Y a lo mejor se va a equivocar, respondió mal. A lo mejor cometió un error, cometió una torpeza. Discutió con un hermano. Se ofendió. ¿Quién sabe, hermano? ¿Quién sabe? Porque están en un proceso. Entonces, mientras estemos en el proceso, la Biblia dice que nos sobrellevemos los unos a los otros. Sirvámonos mutuamente. Sobrellevar los unos a los otros, las cargas los unos a los otros, prefiriéndonos nosotros, como dice la Escritura. Hermanos amados, entonces crezcamos en todo aquello que es el cuerpo y roguemos al Señor que Él nos vaya ayudando, y roguemos al Señor que Él nos vaya fortaleciendo, y roguemos al Señor que Él vaya trayendo sobre nosotros esa capacidad de entender que tenemos una necesidad. Yo necesito tanto del Señor en mi vida. Necesito tanto del Señor en mi vida. Cuando vengo aquí, cuando hay esa alabanza, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido yo me postraré. Hermano, es que es una verdad. Cuando yo vengo a los pies del Señor, le digo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, y te pido perdón por mis muchos pecados y por mis iniquidades y por mis rebeliones y por mis torpezas. Señor, necesito de ti, necesito de ti. Hay una alabanza, yo me acuerdo un día tan lindo los regalos que nos da el Espíritu Santo. Yo recuerdo ahora que tenía 18 años, me acuerdo 19 años, y fui a una reunión, estuvimos predicando al aire libre. Y cuando llegamos de esa predicación, me acuerdo que me senté en la banca y comencé a orar con el Señor y sentí una contrición tan fuerte en mi espíritu, en mi corazón, y comencé a quebrantarme y doblé mis rodillas y comencé a orar al Señor y le decía, Señor, necesito tanto de ti en mi vida. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, por favor. En mi misma oración, hermano, en la misma oración que hago yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a ser un buen padre. Ayúdame a ser un buen esposo, Señor. Ayúdame a ser un buen hijo, Señor. Ayúdame a ser un buen pastor, Señor, por favor, ayúdame a ser un buen servidor, Señor, en mi oración, en la misma oración que tengo desde años. Y no me olvido de hacer esa oración, de que soy un necesitado de Él. Y vengo a su mesa como un necesitado. Y si el Señor estuviera presente, me miraría, me diría, hijo, mira, ven. Yo sé que tú tienes necesidad. Yo le diría, sí, Señor, tengo necesidad. Soy un hombre que tiene necesidad de ti. Tengo torpezas, cometo errores. Me esfuerzo por agradarte. Le digo al Señor con lágrimas, que venga a mí tu reino y que se haga a mí tu voluntad. No me dejes caer en tentaciones la madrugada cuando estoy orando. Le digo al Señor, líbrame del mal. Apártame del mal, Señor. Apártame de cometer errores. Ayúdame a no defraudar a mi familia. Ayúdame a no defraudarte a ti. Ayúdame a no defraudar a tu pueblo. Guarda mi pie de tropezar, de hacer lo malo, Señor. No se avergüencen, Señor amado, los que temen tu nombre por causa mía. Y vengo orando y le digo al Señor, soy un necesitado. Y cuando estaba, ¿verdad?, orando ahí, oraba y le decía al Señor, necesito de ti, por favor. Y me recuerdo que derramé tantas lágrimas, pues son eventos que van marcando tu historia y tu vida. Y derramé tantas lágrimas ahí, me acuerdo, me pasaron un confort, me acuerdo de una hermana, me limpié, hermano. Y es como cuando las lágrimas se le mezclan aquí con los mocos, discúlpeme que lo diga acá, y viene saliendo, se le mezcla todo y usted está ahí llorando, hermano, y ya perdió toda compostura. Y ahí me limpiaba, yo estaba así quebrantado delante del Señor, le decía, necesito de ti, Señor. Y le decía al Señor, por favor, acaricia mi vida, Señor. Por favor, acaricia mi vida, Señor.
Y cuando estoy haciendo eso, me acuerdo que se levanta el jefe de coro en la alabanza. Yo estaba con mis ojos cerrados porque ya iba a partir la alabanza. Y el hermano dice: hermano, vamos a adorar al Señor con la alabanza. Necesito de ti. Ay, hermano, yo creo que me fui hasta el tercer cielo, hermano, y volví. Porque, hermanos amados, me gocé tanto en ese culto. Y recuerdo que empezó a cantar, decía: necesito de ti, como la paloma necesita. No me acuerdo más, decía: necesito de ti, como el aire que respiro, necesito de ti, y necesito de ti. Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y le decía al Señor: gracias, Dios mío, gracias, Señor, porque sé que necesito de ti tanto, Papito Santo, necesito tanto, hermanos amados. No se equivoque, usted nunca piense que las personas, usted las personas que mire por alto, usted diga: oh, mi hermano, ¿cómo lo habrá hecho? ¿Cómo lo habrá hecho? No, con humildad, hermano. Cuando usted me mira a mí, no mire a una persona que diga: oh, ¿y cómo lo hizo el pastor? No, míreme como un hombre necesitado del Señor, porque así me siento. Míreme como un hombre humilde que necesita del Señor, que el Señor le ayude. Mire como un hombre que sabe que tiene limitancias. Míreme como un hombre que sabe que tiene que crecer y que tiene que aprender más. Como un hombre que se esfuerza por ser un mejor padre, que se esfuerza por ser un mejor hijo, que se esfuerza por ser un mejor pastor, que se esfuerza por ser un mejor esposo. Mire, como un hombre necesitado, así me miro yo, así vengo a los pies del Señor, rogándole que Él me ayude. Cada vez que voy a compartir la palabra, le digo: Señor, ayúdame, Señor, dame gracia para compartir tu palabra. Cuando vamos a hacer algo, Señor, ayúdame. Yo me recuerdo cuando íbamos a tomar el lugar, el terreno aledaño, son 1000 metros cuadrados del terreno aledaño al templo. Me acuerdo que me llamaron y un día estábamos trabajando y de repente me decían: ya tienen que pagar el arriendo y tienen que pagar aquí, tienen que arreglar acá. Y yo me fui a la mitad del terreno atrás y no había gente. Y en la tierra yo le dije al Señor: Señor, ayúdame a poder, Señor, tener este lugar para tu pueblo, para los santos, Señor. Ayúdame, aquí yo veo los autos de mis hermanos, aquí veo los niños, aquí veo un lugar de comunión en la cafetería. Señor, ayúdame. Este es tu pueblo, esta es tu casa. Señor, ayúdanos. Y veo la mano del Señor ayudándonos. ¿Sabe por qué? Porque somos gente necesitada. ¿Verdad que sí? Somos gente muy necesitada del Señor. A veces la gente, yo digo, a veces algunos hermanos tienen abundancias y van creyéndose, hermanos, no sé qué se creen, y de repente algunos pastores, ministros, yo te los conozco, y de repente van creciendo y se sienten como que han hecho todo. Y yo, no, por el contrario, más pequeño me siento. Y le digo al Señor: Señor, ayúdame. Y cuando veo que el Señor nos va ayudando y nos va levantando y nos va abriendo puertas y nos va guiando y nos permite alcanzar cosas, yo más pequeño me siento y le digo: Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a no equivocarnos, ayúdanos a hacer las cosas bien. Porque somos gente necesitada, porque somos gente que necesita del Señor. Y yo quisiera que usted tuviera esa oración en su corazón y le dijera al Señor: Señor, yo necesito de ti. ¿Habrá alguien en esta noche que le va a decir al Señor: Señor, yo necesito de ti? ¿Habrá alguien en esta reunión que pueda levantar su mano? Usted que está conectado ahí, por favor, levánteme su mano si usted está ahí. Dígame: pastor, amén, yo necesito del Señor. Papá, amén, yo necesito del Señor. Yo necesito del Señor en mi vida. Yo necesito del Señor en mi casa. ¿Habrá alguien? ¿Habrá algún necesitado ahí? ¿Habrá algún necesitado que esté oyendo esta palabra como yo y que va a decir: sí, yo necesito del Señor? Yo necesito de Dios, yo necesito, porque los sanos no tienen necesidad, pero aquellos que tienen áreas en su vida que necesitan que Dios les ayude, van a levantar su mano, van a decir: sí, yo necesito del Señor, necesito tanto tuyo, Señor. Aleluya, yo necesito del Señor en mi vida, yo necesito del Señor en mi vida. Esa es la bendición, esa es la bendición. Lucas 24, verso 30. Luego se sentaron juntos a la mesa y Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios y lo partió y les dijo, les soltó una bendición. Yo miraría este versículo, miren que en la versión Ausejo dice:
Y estando con ellos a la mesa, tomó el pan y recitó la bendición, lo partió y se lo dio. Aleluya. Aleluya. Él tomó el pan y recitó la bendición. Qué tremendo es ver eso, hermano. Qué tremendo es ver cómo el Señor traslada bendición sobre su pueblo, sobre sus hijos. Qué tremendo es verse como gente necesitada. Nunca te sientas grande, siempre siéntete pequeño. Siempre siéntete como alguien que necesita el Señor. Como alguien que necesita el Señor. Él recitó esa bendición. Los bendijo. Partió el pan. Entonces les fueron abiertos los ojos y los reconocieron. Oh, aleluya, oh, aleluya. Yo quiero que Él suelte esa bendición sobre nosotros. Esta es la bendición que se desató el Señor a los de camino de Emaús. Ellos estaban cegados, ellos no habían visto a Jesús porque estaban cubiertos sus ojos. Pero cuando el Señor se sentó a la mesa, tomó el pan, dio gracias, lo partió, les recitó la bendición, y les dijo: ¡ay, hijitos míos! Esta es la bendición para ustedes. Esta es la bendición para ustedes, hijitos míos, y esta es la bendición que Dios tiene para ti en este día. Esta es la bendición que tiene para ti en este día. Esta es la bendición. Porque aunque no estés en el templo, porque no estemos, hermano, en ningún lugar físico, el Señor está con su pueblo. Dios está aquí conmigo, está en mi casa, está en mi familia. Y sé que si tú estás oyendo esta palabra, y sé que si tú estás oyendo este mensaje, esta palabra te está alcanzando a ti. Y yo estoy proclamando, estoy recitando esta bendición sobre tu vida. Recuerda que el Señor te está lavando tus pies. Recuerda que el Señor te está ministrando. Recuerda que el Señor te está diciendo: mantente humilde, no quieras ser el mayor, sé el servidor de todos. Y vengo recordándote en este día esta palabra: los sanos no necesitan nada, pero los enfermos, los necesitados, los pequeños, los que cometen errores, los que cometen torpeza, a ti te digo en este día: si tienes una imperfección, Mefiboset, la mesa del rey cubre tus imperfecciones. La mesa del Señor cubre tus torpezas. La mesa del Señor viene este día y te manda a llamar del lugar donde tú te encuentras. A lo mejor te sientes muy malo, a lo mejor te sientes muy pecador, a lo mejor te sientes muy torpe, pero la Biblia dice: el torpe, por torpe que sea, no se aparte del camino. Yo vengo declarando esa verdad en este día. Vengo declarando que el Señor es bueno. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Entonces vengo yo en este día tomando esta porción de Santa Cena. Y vengo tomando el pan y vengo tomando el vino. Y vengo proclamando sobre ti, hijito necesitado. Vengo proclamando sobre ti esta enseñanza que se desprende de la mesa. Jesús sentado dijo. Él sentado dijo: le tengo que lavar los pies. Y yo le vengo a decir a mi Señor en este día: lava mis pies, lava mi caminar. Por favor, lava mi caminar, Señor. Vengo en su mesa a decirle al Señor: aquí estoy delante tuyo. Y le digo a mi Señor: no quiero ser el mayor, que ayúdame a ser un servidor. Ayúdame a no tener las motivaciones incorrectas, Señor. No a nosotros, Dios. No a nosotros, Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y en la mesa vengo reconociendo mi imperfección y mis torpezas y mis errores, diciendo: tengo necesidad de ti, yo necesito de ti. Yo necesito de ti, te necesito, Dios, te necesito. Para poder vivir, te necesito.
Y para ser feliz te necesito. Y el aire que respiro eres tú. Y el rugido del mar, su calor y su amor. Oh Padre, yo te necesito en mi vida, en mi casa, en mi familia, Señor. Y vengo trayendo este pan y vengo trayendo este vino. Si tú eres hombre necesitado, te acerco este pan a ti para que lo comas. Y para que al participar de este pan de gracias y entiendas que no son tus capacidades y entiendas que es su misericordia sobre tu vida, participa de este pan, cómelo y sea agradecido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Y tomando la copa, dijo, esta es mi sangre que por amor de vosotros va a ser derramada. Cada vez que usted beba esta copa, recuerde, hubo uno que fue a la cruz por amor a ti, por amor a mí. Ni usted ni yo somos dignos de esta sangre. Por eso que más gracias sean dadas a Jesucristo, que a través de Él alcanzamos beneficios inimaginables. Su sangre es la que nos lava, nos limpia de todo pecado. Participa de este vino celestial y sea agradecido. Gracias, Dios. Gracias por la cruz, Dios. Por el precio tú pagar. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios.